Bien, vamos a ver en este vídeo los circuitos en serie y en paralelo. Fijaos en los dos circuitos que tenemos aquí. Los dos tienen dos bombillas, cada una con su resistencia eléctrica y una pila. Las bombillas ahora mismo están apagadas porque las he aflojado. En el primer circuito, el de la izquierda, las bombillas están colocadas una detrás de la otra. Los electrones que salen del polo negativo de la pila deben atravesar las dos bombillas para poder llegar al polo positivo. Esta manera de conectar las bombillas, una detrás de la otra, se llama en serie. Este es, por lo tanto, un circuito en serie. En el circuito de la derecha, daos cuenta de que los electrones que salen del polo negativo de la pila bien pasan por una bombilla o bien pasan por la otra para llegar hasta el polo positivo. En ningún caso pasan por los dos. En el circuito hay una bifurcación que permite ir a una bombilla o a la otra. Esta forma de conectar las bombillas se llama en paralelo. Bueno, pues quiero preguntaros una cosa. ¿En cuál de los dos circuitos pensáis que las bombillas van a lucir con más intensidad? O quizá luzcan en los dos igual. Pensadlo a ver, como pista, os puedo decir que lucirán más aquellas bombillas que estén atravesadas por una mayor intensidad de corriente. Bien, pues vamos a ver los dos circuitos, a ver cómo puedo calcular la intensidad en cada uno de ellos. En los dos circuitos tengo una pila, que como es de petaca me da un voltaje de 4,5 voltios y 4,5 voltios aquí. En los dos tengo también dos bombillas, cada una de ellas con su resistencia. Las voy a llamar R1 y R2. Las he medido y sé que las bombillas tienen una resistencia de 15 ohmios cada una. Por último, por cada circuito circula una intensidad I, que es la que tenemos que calcular. Por aquí y también. En uno de los dos circuitos esta intensidad va a ser mayor que en el otro y en él será en el que las bombillas brillen más. Vamos a ver una diferencia entre los circuitos en serie y en paralelo. En el circuito en paralelo, a la derecha, al llegar a la bifurcación, la intensidad se divide. Parte de los electrones van por la bombilla de arriba y otra parte por la de abajo. Tenemos, por lo tanto, dos intensidades, I1 e I2. Cuando vuelven a juntarse I1 e I2, vuelvo a tener I, que evidentemente es igual a I1 más I2. Es decir, en un circuito en paralelo, la intensidad total es igual a la suma de las intensidades. En cambio, en serie la intensidad es la misma en todo el circuito. Sin embargo, las resistencias no están sometidas al voltaje de la pila, en este caso a los 4,5 voltios. Fijaos, aunque esto no es muy correcto, voy a suponer que en el polo negativo de la pila los electrones tienen una energía de 4,5 voltios. Cuando llegan al polo positivo la han perdido, tienen 0 voltios. Cada vez que atraviesan una resistencia, pierden parte de esa energía, que en este caso se convertirá en luz, puesto que las resistencias son bombillas. Bien, como dijimos en el vídeo anterior, vamos a suponer que el cable no tiene resistencia, por lo que entre estos dos puntos hay un voltaje de 4,5 voltios. Esto quiere decir que estos 4,5 voltios se los reparten entre las dos bombillas. Vamos a llamar V1 al voltaje de la bombilla 1 y V2 al voltaje de la bombilla 2. Es evidente que V, el voltaje total, es igual a V1 más V2. Es decir, en un circuito en serie, a las resistencias les atraviesa la misma intensidad, pero el voltaje se lo reparten, siendo el voltaje total la suma de los voltajes de cada resistencia. Y en un circuito en paralelo, las resistencias están sometidas al mismo voltaje, que es el de la pila, y la intensidad total es la suma de las intensidades de cada resistencia. Bien, vamos a empezar calculando la intensidad en el circuito en serie. Por la ley de Ohm, yo sé que I es igual a V partido por R. Pero aquí tengo dos resistencias, R1 y R2. Tendría que saber cuál es la resistencia que es equivalente a esas dos. Si yo quitara estas dos resistencias, las dos bombillas, y pusiera una sola, con la que consiguiera que la intensidad que circula por el circuito fuera la misma, esa sería la resistencia equivalente. Para calcular la resistencia equivalente me va a ser muy útil esta expresión de V1, de V es igual a V1 más V2. Fijaos, por la ley de Ohm, V es igual a I por R, por lo que V1 va a ser igual a I por R1 y V2 va a ser igual
a I por R2. Entonces tendré que I por R, que es el voltaje total, va a ser igual al voltaje al que está sometida la bombilla 1, que es I por R1, más el voltaje de la bombilla 2, I por R2. Aquí puedo simplificar dividiendo por I y me queda que R es igual a R1 más R2. Es decir, en un circuito en serie, la resistencia equivalente es la suma de las resistencias. En nuestro caso, R va a ser igual a 15 ohmios más 15 ohmios, que es igual a 30 ohmios. Bien, pues ya solo me quedaría calcular la intensidad que circula por el circuito con la ley de Ohm. I es igual a V partido por R, que es igual a 4,5 voltios entre 30 ohmios, que es igual a 0,15 amperios. Además, ya que conozco la intensidad, podría calcular también el voltaje al que está sometida cada resistencia, que en este caso, como las dos son iguales, va a ser el mismo. V1 va a ser igual a I por R1, que es igual a 0,15 amperios por 15 ohmios, lo que es igual a 2,25 voltios, que es exactamente la mitad de los 4 voltios y medio que me da la pila. V2 sería exactamente igual. En un circuito en paralelo es fácil calcular la intensidad que atraviesa cada bombilla directamente con la ley de Ohm. Como I es igual a V partido por R, I sub 1 va a ser igual a V partido por R1, que es igual a 4,5 voltios entre 15 ohmios, que es igual a 0,3 amperios. E I sub 2 lo mismo, I sub 2 es igual a V partido por R2, igual 4,5 voltios entre 15 ohmios, que es igual a 0,3 amperios. Como podéis ver, aquí a las bombillas les atraviesa el doble de intensidad que en el circuito en serie, por lo que las bombillas en un circuito en paralelo brillarán el doble que en un circuito en serie. Fijaos que además la intensidad total de este circuito, que es I igual a I sub 1 más I sub 2, es igual 0,3 amperios más 0,3 amperios igual 0,6 amperios. La intensidad total de un circuito en paralelo es 4 veces más grande que en un circuito en serie. Aquí teníamos 0,15 amperios, aquí tenemos 0,6 amperios. La pila se va a gastar 4 veces más rápido. Por lo tanto, la resistencia equivalente a R1 y R2 en un circuito en paralelo será 4 veces más pequeña. Recordad que a menor resistencia, mayor intensidad. Hay una forma de comprobarlo. Para calcular la resistencia equivalente a este circuito voy a usar también esta expresión de I es igual a I sub 1 más I sub 2. Como I es igual a V partido por R, I es igual a V partido por R1 y I sub 2 es igual a V partido por 2, tendremos que V partido por R es igual a V partido por R1 más V partido por R2. Si simplificamos dividiendo por V, nos queda que 1 partido por R es igual a 1 partido por R1 más 1 partido por R2. Esta es la fórmula que se emplea para calcular resistencias equivalentes en los circuitos en paralelo. Si sustituyo los valores de mi circuito, tengo que 1 partido por R es igual a 1 partido por 15 ohmios más 1 partido por 15 ohmios, que es igual a 2 partido por 15 ohmios. Haciendo la inversa en los dos términos, tengo que R es igual a 15 ohmios partido por 2, que es igual a 7,5 ohmios, que es efectivamente la cuarta parte de los 30 ohmios del circuito en serie. Bueno, pues vamos finalmente a comprobar si efectivamente las bombillas lucen el doble en el circuito en paralelo. Voy a apretar una bombilla en el circuito en serie. No se enciende. Bien, fijaos que no se enciende porque al estar la otra bombilla aflojada, los electrones no pueden llegar hasta el polo positivo de la pila. Tengo que apretar las dos bombillas para que el circuito funcione. Ahí lo tenemos. En un circuito en serie, si se funde una de las bombillas, la otra se va a apagar también. En el circuito en paralelo, al apretar una bombilla, se enciende. Los electrones, en este caso, sí pueden llegar hasta el polo positivo aunque la otra bombilla esté apagada. La voy a apretar también y comprobad que ciertamente las bombillas en paralelo lucen el doble que en serie. Así pues, las principales diferencias entre un circuito en serie y uno en paralelo son
Que en el circuito en serie la intensidad es la misma en todo el circuito, mientras que el voltaje es la suma de los voltajes de cada resistencia. Mientras que en el circuito en paralelo, el voltaje de todas las resistencias es el mismo, mientras que es la intensidad la que es la suma de las intensidades de cada resistencia. Además, en un circuito en serie, la resistencia equivalente siempre va a ser mayor que cualquiera de las resistencias que hay en el circuito. Esto es lógico, puesto que los electrones deben atravesarlas todas, primero una y luego otra. En cambio, en un circuito en paralelo, la resistencia equivalente va a ser siempre menor que cualquiera de las resistencias. Y esto también es lógico. Fijaos que si yo aflojo una bombilla, los electrones van del polo negativo al positivo de la pila por una carretera de un solo carril. Si enciendo de nuevo la otra bombilla, ahora van por una carretera de 2 carriles. La resistencia va a ser menor.